huesos a su fin. Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar. Los brazos de mi padre, las banderas y una ceniza negra. Y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. La Luna tiene el placer de recibir la visita de alguien que, en serio, está acostumbrado a preguntar. Yo no sé si a los periodistas les incomoda responder, pero en este caso, como el señor además ha presentado un libro del que también vamos a tratar de conversar en unos pocos minutos, bueno, mejor que lo responda él, si es que tiene ganas de responder. Eduardo Ledesma, gracias por visitar la Luna. ¿Cómo le va, señor? Por fin. Estamos vestidos iguales. No, igual, ¿Sí? Saluda a Eugenio. Claro, no, gracias a Eugenio, a toda la gente de Castillo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo bien? Gracias por venir, porque la verdad que no podíamos encontrarnos. En este espacio nos costaba mucho, ¿no? Sí, por el horario, hay que levantarse temprano. Sí. Pero bueno, lindo. ¿Cuándo nació la profesión vocación de Eduardo Ledesma ligada a la comunicación y al periodismo en particular? Yo no me acuerdo exactamente el día, me acuerdo, sí, el año. Yo de chiquito leía bien, leía de corrido, y leía bien en relación a mis pares, ¿no?, de la escuela. Entonces, en primer año de la secundaria, un profesor de literatura que murió hace poco, me dice, vos vas a leer, en ese momento, estamos hablando principios de los años 90, te acordarás que la radio eran muy pocas las emisoras de radio que grababan tanda, las tandas iban en vivo. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que la publicidad se leía, digamos, ¿no? Era en vivo. Entonces, me llevó a hacer una prueba de lectura de publicidad en vivo, de tanda en vivo, para la radio, y nunca más dejé. ¿A qué radio? La radio es Radio San José, no sé si sigue existiendo, debe haber una radio de gestión confesional, digamos, una radio católica, creo que sí, que sigue. Radio Católica San José 106.7, de acuerdo. Y ahí empecé leyendo publicidad y después hacía 2 programas, uno de chamamé y un soft internacional a la noche parecía Coliné, ¿no? Sí, tenía que estar amplio espectro. Claro. Y bueno, y después, como leía, empecé a escribir cosas, pero escribía cosas más relacionadas con el periodismo, seguramente por eso. Y empecé ahí en un diarito también que se editaba en Saladas, hasta que, bueno, después estudié la carrera y vine acá, ¿no? ¿Los viejos qué hacían? Están ahí. ¿Los viejos qué hacían? Mi mamá ama de casa, mi papá trabajaba en la vieja Pindapoy, que ahora hay publicidad nueva de Pindapoy, hay algunas fábricas que recuperaron y están haciendo de nuevo jugo, y él trabajaba en la Pindapoy que estaba ahí en Saladas. ¿Estimulaban la lectura del pequeño Eduardito? Yo no era restrictivo, pero en mi casa no había libros. Y ese es un problemón muy grande. Es un problemón muy grande porque mi primer libro de no ficción, yo después supe esto, ¿no? Pero mi primer libro yo lo leí completo y con una mirada crítica fue en la facultad. Bueno, mira todo lo que pasó. La escuela leía, pero viste cómo te dan a leer en la escuela, ¿no? Te dan a leer capítulos. Yo no leí ningún libro por placer ni utilitariamente hasta la facultad. Y eso que yo, qué sé yo,
A mí me gustaban mucho las ciencias sociales, yo participaba de todas las justas de saber de ciencias sociales. Sí, tenía como lectura, pero no tenía lectura completa. Mi primer libro fue, que lo leí completo y lo leí incluso académicamente, fue Operación Masacre en Rodolfo Walsh. O sea, para empezar allá arriba, digamos, ¿no? Es muy... Entonces, fíjate cómo me marcó eso, ¿no? Porque mientras pueda, mientras me dé la economía, yo suelo decirle a mis hijos que cualquier cosa podemos discutir. Lo que no podemos discutir es cuando ellos me piden un libro. Eso, en la medida que pueda, siempre hay. Cualquier libro. Ellos leen... ¿O sos de restringir? No, ahora eligen ellos. Eligen ellos. Obviamente que hay como Sí. Hay un caminito, ¿no? Hay un camino. Pero por suerte leen y eligen. A un tipo que le gusta tanto leer y le gusta tanto escribir, más allá de que, porque he conversado con vos de este tema muchas veces fuera de aire, y que te apasiona todo lo nuevo. De hecho, hoy las plataformas digitales son en realidad la primera presentación de tu programa, que después lo vemos acá. Pero ¿le hace un poco de ruido que en el medio de todo eso haya mucha más valoración de la imagen, y que la palabra escrita, o la palabra no solamente escrita, puesta en un libro, en un papel, empiece a perder fuerza? Mirá, eso se viene decretando hace mucho, digamos. Sí. Hace mucho tiempo se viene decretando. Yo creo que por lo que hago no importa en qué, sino acceder a la lectura, ¿no? No importa en qué formato sea. Yo creo que el formato es una necesidad del momento, del tiempo. Es decir, antes había papiro y bueno, y se evolucionó y hoy hay un mejor soporte, digamos, ¿no? Que es el papel. Antes se leía con rollos de cuero, digamos, qué sé yo. Los libros eran libracos enormes hasta que apareció, se escribían a mano y se copiaban a mano, los copistas de la Edad Media, que es fascinante, toda esa historia es muy fascinante, pero llegó Gutenberg, un señor que hizo el tipo móvil, y hoy Gutenberg se llenaría de plata, ¿no? Pero bueno, y Gutenberg revolucionó la manera en que se traslada la cultura. Y a partir de ahí me parece que la discusión del formato es absolutamente secundaria. Es absolutamente secundaria. Pero hay gente que le importa ese debate. Yo lo doy, lo doy. Para mí siempre es mejor todavía leer un libro, más allá de que yo esté haciendo cosas en la plataforma digital, esté investigando un poco. ¿Sabes por qué te preguntaba eso? Porque no tengo dudas del valor que tiene lo digital y estos cambios que son apasionantes. Y está bueno que vos digas, no importa cómo, pero que lo pueda seguir transmitiendo. Pero también es cierto que con la aparición de tanta tecnología, hoy la gente reclama mayor inmediatez. Y hay gente, y hay otras personas, como vos, que para expresar y contar no lo puede hacer en tan pocos caracteres como reclama el mundo de hoy. Claro, ¿sí? Claro. Puede dar un indicio, que es una cosa, puede dar un título. Sí, puede dar títulos. Sí. No, bueno, pero también yo creo que hay momentos para cada cosa, yo también lo tengo medido. Pero volviendo, espera, me parece muy interesante, por ejemplo, yo tengo un nene que lee y una nenita que todavía no lee. Pero nosotros tenemos mucho TIE, lo que me pasa a mí le pasa a mucha gente que tuvimos que salir un poco de la ciudad porque acá no se podía comprar nada, ¿no? Tenemos un tiempito de viaje y están los audiolibros. Y son historias, cuentos de 20 minutos, de 10 minutos, de media hora, que incluso entretiene a los chicos con literatura, hablada, dramatizada. Y es genial, porque van entrando a un mundo que después le colabora el teléfono, después le colabora la tele y después le colabora el papel, porque hay mucha industria
de lectura infantil que es muy buena, por lo tanto, de nuevo, el formato, y capaz que llegan antes a determinada lectura, digamos que está restringida a la gente que sabe leer, ponele. Bueno, con el audiolibro no, porque te están contando un cuento. Y con respecto al reposo que hace falta para leer ciertas cosas, yo creo que hay, porque nosotros incluso lo tenemos medido, no solamente en el diario, sino también en la plataforma personal que yo tengo, que son lecturas más bien áridas, políticas, largas, y no se van los lectores, porque obviamente que nosotros ese tipo de literatura periodística, más dura, más de actualidad, de análisis, tiene un público, que es la inmensa minoría, pero esa minoría tiene ese tiempo y le dedica ese tiempo a esa lectura. En esa inmensa minoría, no vamos a dar nombres, o sí, no hay problema. ¿Cómo se siente hacer ruido con la palabra? ¿Sí? Porque lo que vos decís, escribís, contás a través de un diario, a través de un espacio propio, no le pasa desapercibido a la persona que directa o indirectamente está involucrada. Sí, está aludida. Con eso Y hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que ser responsable. Yo por eso tampoco es que escribo siempre, yo escribo generalmente cuando tengo algo para decir, cuando tengo algo probado para decir, sustentado en alguna cuestión. Y lo otro que por suerte me permiten, a veces no tanto, es como una línea de negociación todo el tiempo, es que lo que escribo es generalmente lo que pienso. Por ahí es difícil porque cuando vos trabajás en un medio, bueno, tu pensamiento está subordinado a veces, ¿no? Entonces hay que ir ganándose esos espacios de libertad y no todo el mundo lo puede hacer. Esa es la verdad. Y sobre todo cuando haces periodismo. Entonces es bastante complicado. Yo creo que una respuesta para eso fue incluso crear un canal propio, ¿no? Pero cuando estás también en lugares ya de conducción, donde tu imagen, digamos, tu persona se emparenta mucho a la marca, también es difícil. Por eso que hay que mantener muchos equilibrios muy cuidados y por eso no podés todo el tiempo estar... Yo por lo menos hay otros colegas que lo plantean de otra manera, no. Hay que estar siempre a costa de profundidad pero hay que estar siempre. Bueno, yo trato de estar poco, cuando estoy poco, como estoy poco, voy un poco más al hueso, y eso es lo que por ahí a algunas personas le cae un poco más pesado, ¿no?, que otras, pero no es más que eso, digamos, es manera de ejercer la profesión. ¿Te trajo problemas tu profesión? Muchos. Muchos, y yo debo agradecer también a la gente del diario, a Carlos Romero Ferri, que el dueño del diario, ¿no? Muchas veces pone la espalda por mí, y otras veces seguramente él está de acuerdo conmigo. Nosotros discutimos mucho también con el dueño del diario, ¿no? Porque él tiene un interés, nosotros tenemos intereses que van un poco más allá de la cuestión estrictamente comercial. Porque el diario, hay que decir también, el diario no es un ministerio de solidaridades, digamos, ¿no? Es una empresa, tiene muchos empleados, hay que pagar el sueldo. Y en una provincia pobre como esta, que depende básicamente del Estado, donde no hay casi auspicio privado, se depende mucho de la hegemonía discursiva del Estado, que a veces es la hegemonía discursiva del gobierno, lo cual es todavía más difícil porque ahí uno tiene que ejercer el periodismo cuando las cuestiones se manejan de movida políticamente. Entonces, muchas veces, por esta misma situación, es que la mayoría de los medios de Corrientes se convierten, esto está teorizado, digamos, se convierten en pre-boletines oficiales, casi que alquilan su voz. Y los problemas aparecen ni más ni menos que por tratar de dar una opinión que bien podría valerle al que recibe el mensaje, no como una crítica directa, sino como por decir, bueno, acá podríamos ponerle más atención, ¿no? A veces hasta menos que eso, Dani. A veces hasta por informar
hay problema. Pues la opinión es libre, ¿no? Los hechos son sagrados, la opinión es libre, pero a veces hasta por informar hay problemas. Ahora, con esa Porque realidad el que poder vos- es así, el poder... Está, pero metámonos un poquitito en lo que es, en eso que acabo de mencionar, que es el poder. Ahora, con esa realidad es imposible siquiera idealizar una transformación de una sociedad, ¿no? Porque uno se esperanza y se vuelve a esperanzar. Sí, yo y creo que tarda más reesperanza. tiempo. Yo no quiero perder la esperanza. Yo por eso también estamos haciendo lo que hacemos. A mí me dice mucha gente, sobre todo mi familia, me dice, pará, no. Pero es más fuerte que yo a veces. A mí me preocupa más que la provincia de Corrientes tenga 50% de pobres independientemente de quién la gobierne. Lo que pasa es que los que la gobernaron en el último tiempo, por ahí yo noto que no se hacen responsables y que siempre la responsabilidad es del otro y generalmente el otro está afuera y el otro está en situación de poder y yo soy una víctima. Y cuando el Estado, cuando alguien se pone en papel de víctima, lo que está haciendo no es solamente victimizarse, sino lo que está haciendo también es sacarse encima la cuota parte de responsabilidad que tiene. Entonces, ¿quién es responsable de que en Corrientes hoy haya la mitad de la población esté bajo la línea de la pobreza? Y a mí me revela eso, porque yo vengo de una familia humilde, donde las condiciones contextuales, materiales, reales, no solo dependen del empeño que les ponga cada uno. Vámonos. Mi papá trabajaba en la fábrica que te conté en la época de la hiperinflación. Es decir, cobraba un sueldo, pero a nosotros nos iba muy mal, porque no alcanzaba. La gente que vivió la hiperinflación se va a dar cuenta que lo que estoy diciendo no alcanzaba, porque había remarcaciones 2, 3 veces diarias, remarcaciones diarias, la hiperinflación de Alfonsín. Con Menem, mi papá pierde el trabajo, se cierra la fábrica. Pero la indemnización, digamos, nos dio a nosotros como una suerte de, no sé, de qué cosa, una ilusión, porque había una indemnización y como la ilusión. Después se terminó todo. Entonces, y mi papá es una persona que trabajó toda su vida y que le puso el pecho a la bala y alimentó 7 hijos, nosotros somos 7. Entonces, que él, que no había planes sociales, no había nada de lo que, viste, que ensucia un poco hoy la discusión, ¿no? Y entonces lo que quiero decir con esto es que a veces también lo que pasa en el contexto impacta en tu trayectoria. Le pongas las ganas que le pongan, no es solo la meritocracia, digamos, no es solo la meritocracia, no es solo el mérito personal, influye en un montón de situaciones. Por eso es que hay que ser cuidadoso también cuando hay ciertas personas que creen que cuando les va bien es producto de su esfuerzo personal y cuando les va mal es culpa del Estado, es culpa del otro, es culpa del partido o es culpa de no sé quién. Hay que tener cuidado. En estos tiempos de definiciones políticas y que están los unos y los otros, y que hay de eso, ¿no? Que decían, con estos ejemplos que vos acabas de contar, hay gente que le ha ido bien y ahora entiende que si los resultados de unas elecciones como las PASO se terminan confirmando, es muy loco escuchar que la Argentina es una sola. O sea, la Argentina es la que yo pienso. Claro. Si yo pienso muy distinto a vos, vos no sos argentino. ¿Cómo podés solucionar algún tipo de inconveniente en una sociedad que está realmente con ese tipo de interpretación? Bueno, antes se arreglaban los tiros, ¿no? A mí no me asusta. No está en ese tipo de idea. Claro. No creo que sea lo más correcto. Bueno, pero el problema, me parece a mí, es que no se discute. Acá lo que pasa es que todo el mundo grita. Entonces, es como que hay, se yuxtaponen monólogos. Es decir, yo grito, el otro grita más fuerte, el otro grita más fuerte, nadie se escucha. No se discute. De hecho,
Vamos a poner un ejemplo. Yo siempre pongo ejemplos locales, porque yo vivo acá, yo quiero transformar la realidad de acá. Acá, en Corrientes, ¿quién debate el futuro de Corrientes? ¿Quién debate? ¿A quién le consultó Valdés, en todo caso, que el futuro de Corrientes son aeropuertos, puertos, caminos? ¿A quién le consultó? Eso es lo que necesitamos, eso es lo que yo creo que sí. Vos estás a favor del tema. Yo Claro. estoy a favor, pero te quiero decir, ¿a Claro. quién? ¿Cómo? ¿Dónde se discuten esas políticas públicas? ¿Entre quiénes? Si nosotros en Corrientes tenemos los ismos hace muchísimo tiempo, el autonomismo, el liberalismo en la época del pacto, ¿no? Después teníamos el tatismo, un desprendimiento del pacto. Después tuvimos las intervenciones federales y después tuvimos el colombismo y no tuvimos otra cosa. Entonces, el sentido común que está instalado en Corrientes es un sentido común que no propicia el debate. Y hoy nos quedamos con que paguen sueldo está bien. Pero ¿y el resto? No se discute porque no hay lugares de discusión. Porque los lugares que debería, uno de los lugares, ¿no? Uno de los lugares. Porque hay otros lugares de discusión que tampoco se utilizan en la medida que deberían utilizarse. Esto es absolutamente personal, como por ejemplo las academias. Las academias no están tan integradas. De hecho, las academias que sí producen conocimiento para la confección de políticas públicas, yo no sé si son escuchadas, primero. Sé también que en Corrientes hay una escuela de gobierno. Bueno, pero ¿y qué? ¿Dónde está el producido de esa escuela de gobierno? ¿Dónde está? Porque si uno ve que el elemento del Estado, que es el que debe generar esos debates, hace mucho tiempo, Dani, se ha convertido menos que en una escribanía, porque alguien escuchó, alguien sabe, me puede decir de corrido, no te digo los 30 y pico, de corrido 5 legisladores. ¿Qué discute la legislatura? ¿Alguien sabe? Y lo digo a propósito porque ahora anda dando vueltas en estas horas, le están poniendo la lupa a un concejal que también hace mérito, ¿no? Pero no es solo, eso no es solo el concejal el que se echa a dormir la siesta literal o figuradamente en el consejo, son las legislaturas, los consejos deliberantes de la provincia, ¿qué están produciendo? Y las legislaturas nuestras, ¿qué leyes? ¿Qué leyes verdaderas? Y que haya sido fruto del consenso, de la discusión, del trabajo de los legisladores y no que el Ejecutivo manda una ley, tiene mayoría, aprobamos. Porque también corremos ese riesgo cuando hay muchas mayorías juntas en el mismo sentido, que es lo que pasa en Corrientes. La elección última que le dio a Valdés más del 60 y pico %, eso hace que tenga casi mayoría en todo, tenga todo alineado a su favor. Y eso no es bueno. No es bueno porque incluso la oposición está dentro del mismo partido gobernante, no está afuera, porque la oposición en Corrientes está totalmente atomizada. Entonces eso lo que hace es que baja la calidad del debate, baja la calidad de los controles y por lo tanto baja la calidad institucional. De hecho, eso también está teorizado, por eso es que se dice que en provincias como las nuestras, Formosa, Misiones, Corrientes, y hay otras ahí del NOA y también en el centro, hay democracias que van bajando su intensidad, de hecho se llama democracias de baja intensidad o democracias delegativas, porque se delega todo en el que manda, y el que manda, cuando tiene el poder absoluto, se convierte en otra cosa. Dos cortitas, en todo esto, y cortitas. ¿Qué querés para tus hijos? Ojalá puedan vivir acá, que no los expulse, porque ¿sabes qué? En Corrientes esto está medido, ojalá tengamos pronto el otro censo, el último censo, el de 2010, el 30% de los nacidos en Corrientes se fue, no volvió, vuelven pocos. En el 80 eran mucha más gente la que se iba. Entonces, la pregunta que yo me hago,
es quiénes son los que nos quedamos y quiénes son los que se van. Y los que se van, ¿por qué no vuelven? Entonces, los que nos quedamos acá, uno puede decir, bueno, nos quedamos los mejores, nos quedamos los más resistentes, o nos quedamos los peores, pues los mejores se van, porque esta sociedad no los contiene. Entonces, ojalá se puedan quedar acá, puedan estar contenidos acá, puedan desarrollarse acá, puedan vivir de lo que les guste, qué sé yo, vayan a saber. Ojalá. Pero si no, yo tampoco los voy a detener, ¿no? Porque nosotros venimos de promesa en promesa hace mucho tiempo y no... Lo último y cortito. ¿Y qué es Corazón Abierto? A Corazón Abierto es una crónica, aprovecho, es una crónica que se hizo a propósito de la Feria del Libro de Cacatí, que empieza ahora esta semana, empieza el 5, 6 y 7 de nuevo. Es una de las ferias, a mi criterio, conceptuales más importantes de la provincia. Bueno, y ahí se cuenta una historia, que es la historia de cuando se rompe el corazón, cuando muere uno de los escritores más importantes que tuvo la provincia de Corrientes a lo largo de su historia, que es Gerardo Pisarello. Y entre otras cosas, ¿no? Porque la crónica fue disparando un montón de personajes, de momentos y de lugares que habla un poco de la riqueza cultural que tiene la provincia. ¿Más en los pies, con los pies en la tierra o más lunático? No, el señor de las yo estoy siempre con los pies en la tierra, pero la cabeza en la luna, porque, mirá, y con esto, un escritor, bueno, García Márquez, yo García Márquez sigo mucho, ¿no? Leí mucho García Márquez. Y él decía que hay que encarar siempre cualquier proyecto bien arriba, volar bien alto, porque después, aunque caigas, algo de la voluntad esta quedó. Entonces, si vos encarás un proyecto bien allá arriba, no te va a salir, tal vez, pero cuesta más caer. Vaya a dormir, Ledesma. Gracias por el tiempo. Gracias a vos. Gracias por haber venido. Y a todos los que están del otro lado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan una excelente noche, que la pasen muy bien. Y si mañana, a eso de las 23, ya entró el sueño, o no del todo, y siguen dando vueltas por ahí, lo mejor que pueden hacer es ponerte 5 satelital y quedarse mirando la luna. Chao, hasta mañana.